mandarle un WhatsApp? Ahí está, su servicio. Ahí está. Entonces no había explotado. Yo digo que arranquemos. Bueno, veo que están todos muy entusiasmados y entretenidos en los stands, pero bueno, vamos a seguir. No sé si quieren conectar nuevamente el live streaming, por favor, para todos los que nos están siguiendo online. Ok. Bueno, vamos a continuar con las siguientes presentaciones. En esta oportunidad vamos a presentar un panel bancario con el título Inteligencia Artificial Generativa y la nueva era de la ciberseguridad en la banca digital. Lo va a estar presentando el señor Fabián Iníguez, muy exitosamente, que se está preparando, se va a poner el micro para comenzar. Y vamos a darle uno a uno la bienvenida a todos los panelistas que ya están preparados aquí. Aquí los veo. Bueno, espero que estén aprovechando la mañana, la oferta de charlas. Ya les comenté que vamos a hacer algunos sorteos al final del evento, así que espero que se queden. Y si alguno de ustedes necesita algún certificado de asistencia, nos envían un correo y se lo hacemos llegar digitalmente. Aló, 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 aló. Voy a aprovechar Aló, y de aló, paso les comento, aquí me pusieron una tarima, perfecto, así estoy más visible. Aló, 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 aló. Luego del panel bancario, que vamos a estar presentando en unos minutos, con Cristian Aguirres, Andrés Terán, Pablo Zambrano, vamos a continuar con la charla de TD-SYNNEX y Symantec, la charla de OpenSec, que ahí se está preparando mi amigo Walter Cuestas. Vamos a continuar con la charla de Sismo Corporation, con Francisco Montes de Oca, y vamos a cerrar el evento con el panel de mujeres en ciberseguridad. ¿Preparado, Fabián? Listos. Le damos nuevamente la bienvenida. Adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos nuevamente. El tema del panel número 2, como bien lo decía Mónica, será inteligencia artificial generativa y la nueva era de la ciberseguridad en la banca digital. Un tema muy, muy interesante, como ustedes saben, la banca, el sector financiero, el sector que más quieren, creo que los ciberdelincuentes atacar más allá del de gobierno. Entonces, es un tema muy, 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 muy llamativo y sobre todo, yo diría, de mucho interés. Aprovechemos mucho, como siempre repito a los panelistas, les voy a dar la bienvenida para que por favor puedan pasar. Demos con un fuerte aplauso al ingeniero Cristian Aguirre, por favor. Cristian es director nacional de Seguridad de la Información en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, conocida como SEPS. Es ingeniero en informática y networking. Cuenta con una maestría en auditoría de sistemas tecnológicos, tiene un diplomado en proyectos, certificaciones ISO 27000, LC-SPPC, COVID, Líder IT 2023 en la categoría Seguridad de la Información, fue delegado del país en el Digital Finance Service Working Group de Alliance for Financial Inclusion. Cristian ha liderado proyectos de implementación de SGCI, protección de datos, fue líder en elaboración de normas de seguridad de la información y ciberseguridad para la SFPS, canales electrónicos para SFPS y observatorio de seguridad de la información y ciberseguridad en la CEPS. CEPS, ¿no? Pues me han puesto mal. CEPS ya decía algo de extraño. Sí, él ha liderado todo este tema, creó el observatorio, algo muy importante porque siempre es este tema de observatorio de ciberseguridad, el observatorio de seguridad de la información y ciberseguridad en la CEPS. Igual con un fuerte aplauso, por favor, a Pablo Zambrano, si le recibimos. Gracias, Pablo. Pablo es oficial de protección de datos en Banco Bolivariano.
Es un profesional con 26 años de sólida experiencia en el sector financiero. Su enfoque se ha centrado en auditoría, controles de seguridad de la información y análisis de riesgos de procesos y tecnológicos. Actualmente está desarrollando estrategias de alineamiento de la empresa en protección de datos personales. Gracias, Pablo. De igual manera, un representante de ASO Banca. A ASO Banca, justamente como aliado, le pedíamos desde la parte de la academia que tenga una persona acá, justamente para hablar todos estos temas muy, muy interesantes. Y por último, justamente a Andrés Terán, que nos acompañe con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Andrés. Andrés es Project Manager del Comité de Inclusión Financiera del Clúster Financiero del Ecuador. Entonces, miren, este es un panel muy, yo digo, muy interactivo, ¿no? Tenemos a CEPS, que para los que tal vez no conozcan, la CEPS justamente se encarga de todo el tema de todas las cooperativas a nivel nacional. Recuerden que las cooperativas, inclusive algunas cooperativas de primer segmento, son más grandes que algunos bancos medianos. Tenemos a la siguiente parte que es justamente del sector financiero, que es la ASOBanca. Y por último tenemos del clúster financiero a Andrés. Andrés es abogado con más de 10 años de experiencia en las áreas de tecnología, telecomunicaciones y protección de datos, especializado en el sector financiero tecnológico. En los últimos años ha desarrollado una expertise importante en asesoría legal relacionada con inteligencia artificial. Andrés es fundador de GEC Abogados y miembro del Clúster Financiero del Ecuador, donde participa activamente en proyectos estratégicos del sector. Muchísimas gracias, queridos panelistas, por haber aceptado este reto. De igual manera, serán unas preguntas no muy ácidas, más tranquilas, porque yo he sido CISO de bancos, entonces sé lo difícil que a veces es estar sentado acá y decir, oye, pero ese banco le atacaron, y cuando tú estabas le atacaron, no le atacaron. Sí, es muy complicado, pero gracias por ese compromiso y sobre todo por el reto de conversar aquí con todas las personas. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son las principales amenazas cibernéticas que enfrenta la banca digital debido al uso de la inteligencia artificial generativa por parte de atacantes? ¿Y qué estrategias se pueden emplear para mitigarlas? Comencemos con Cristian, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, al panel. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nosotros primero agradecer también la presencia y a nombre de la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, también agradecerles por esta oportunidad que nos dan para exponer un poco todo lo que nosotros como CEPS hemos realizado para el sector del financiero popular y solidario. También recordarles que, como decía Fabián, nuestro sector es un sector sumamente heterogéneo. Recuerden que tenemos bajo nuestra supervisión 404 cooperativas del sector financiero y 12.576 cooperativas del sector no financiero, las cooperativas que le decimos del sector real. Entonces, para nosotros como CEPS es sumamente importante tener esta visibilización, tener estos tipos de paneles para escuchar la realidad que está afuera y nosotros también ver cómo podemos seguir mejorando el sector. Y ustedes pueden tener a la mano ahora, como nosotros como superintendencia, como decía Fabián, hemos creado 2 espacios. Un espacio que es del Hub Financiero, en donde todos, absolutamente todos, pueden participar con iniciativas para apoyar al sector financiero popular y solidario. La academia ha apoyado bastante, de hecho hicimos un par de concursos para apoyar el tema de la inclusión financiera. Y por el otro lado, en el tema ya de seguridad y ciberseguridad, tenemos el Observatorio de Seguridad de la Información. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos la normativa, o tenemos normativa que aplica a nuestras cooperativas. La normativa de seguridad de la información, de canales electrónicos, riesgo operativo y demás. Entonces, para nosotros es muy importante realizar este tipo de actividades y les invito, el próximo mes vamos a sacar ya el tercer estudio del estado de ciberseguridad del sector financiero popular y solidario, en donde ustedes pueden conocer la realidad de cómo están nuestras cooperativas en la parte tecnológica y en la parte de ciberseguridad. Y hundiéndonos un poco a esto, nosotros en este estudio lo que hicimos fue conocer cuáles son las principales amenazas en el sector financiero popular y solidario. También recordarles que el sector financiero popular y solidario es sumamente heterogéneo, como les decía. Son 406 cooperativas, pero de las 406 cooperativas, la más grande es tipo banco, es casi del tamaño de un banco. Y la más pequeñita es con 20, 30 socios. Entonces no puedes poner los mismos controles que le pones a la cooperativa Jardín Azuayo, lo que le pones a una cooperativa Nueva Jerusalén. Sin embargo, las amenazas siguen siendo las mismas. Entonces, en este estudio que nosotros realizamos,
podemos determinar o pudimos conocer que la principal preocupación que tienen las cooperativas es con el 58%, que es la filtración de datos. Su principal preocupación y amenazas es la filtración de datos. El 55% ocupa el phishing. Esa es otra de las preocupaciones que tiene nuestro sector. Y por último tenemos los riesgos y las amenazas que tenemos con el 47%, el riesgo en la banca digital. ¿Por qué? Porque como les decía, ¿no? Nuestro sector es súper heterogéneo, súper complicado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nuestra cooperativa, la más chiquita, está en un pueblito muy lejano. Entonces se les complica mucho la banca digital. Entonces, eso es uno de los principales riesgos que tienen y amenazas que tiene nuestro sector. Entonces, para nosotros es muy importante entender cada uno de los escenarios que manejan las cooperativas para poder nosotros regular y controlar. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Por favor, si continuamos contigo, Pablo. Gracias, perdón. Gracias, Cristian. Realmente yo les voy a dar una visión más orientada al tema de privacidad. Yo soy representante de Banco Bolivariano como delegado de protección de datos y soy parte de un grupo, comité de delegados de protección de datos de la Asociación de Bancos. Agradezco mucho por la invitación y espero poder cubrir y responder todas las expectativas que tengamos en caso. En el ámbito de estos incidentes que estaba mencionando Cristian, uno de los factores en cuanto a privacidad es la pérdida de los datos personales sensibles. Muchas veces cuando hay una infiltración de datos, hay compromisos de números de tarjetas, de cuentas, PINs probablemente, claves de seguridad, bases de conocimiento. Todo eso termina siendo exfiltrado cuando no se tiene todo un esquema de seguridad robusto. ¿Qué termina esto afectando? Afectando directamente la privacidad de los clientes o de los titulares de los datos, ya que estos, al ser robados, terminan siendo mal utilizados posteriormente en algún esquema de fraude. ¿Qué termina sucediendo luego de eso? La confianza de los clientes hacia el sector bancario y hacia el sector o a la empresa o el banco que fue afectado. Entonces, y la confianza difícilmente se vuelve a recuperar. Entonces, otro de los impactos que tiene cuando nos ocurre un incidente como lo que mencionaba. Suplantación de identidad. Eso es el incidente más común que termina sucediendo cuando hay una exfiltración de datos. Recordamos que en el 2019 ya hubo una exfiltración involuntaria, se publicó por un error de seguridad informática en Miami en un servidor que probablemente no tenía todos los esquemas de seguridad que debería haber tenido antes de publicar información, y se publicó cerca de 20 millones de registros de ecuatorianos. Y esa información, datos personales, sigue estando vigente. Nadie cambia su nombre, su cédula, su dirección probablemente, pero hay mucha información que los delincuentes en este instante la podrían estar explotando. Escuchamos el término de las vacunas. La vacuna, cuando te llaman y te dejan un mensaje, muchas veces te dan detalles que ni uno mismo sabe por qué lo obtiene, cómo lo obtuvo el delincuente común, ni siquiera un ciberdelincuente. Y todo eso está en la deep web, en la dark web, o sea, todo está ahí, nunca desaparece. Entonces, es importante robustecer y tener esquemas de seguridad. Imaginemos que todo eso sucedía ahora con la inteligencia artificial generativa, donde se crean contenidos, y cuando hablamos de contenidos no solo videos, se crea código, se crea exploits, se crean herramientas de seguridad, y no hay que ser especialista en nada, solo saber escribir un prompt donde yo le especifique a una herramienta de inteligencia artificial qué es lo que quiero, y termino explotando una vulnerabilidad de una institución. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso en cuanto a los impactos de manera resumen. O sea, si uno se comienza a explorar en este mundo de los ciberdelincuentes y la inteligencia artificial, hay mucho por hacer. Y como instituciones debemos estar ya empezando a analizar estos criterios de inteligencia artificial del lado positivo, del lado de la defensa, porque los delincuentes ya la están usando. Perfecto. Y no necesariamente un delincuente. Ya sabes, yo soy el malo de la película, aquí tengo que poner los tiempos. Muchas gracias, Pablo. Ya, quedar. Estimado Andrés, por favor. Gracias, Fabián. Aquí yo creo que hay que verle a la inteligencia artificial generativa dentro del contexto de los ciberataques o las amenazas cibernéticas como una herramienta de doble filo. A la vez que la inteligencia artificial generativa sí nos supone dentro del sector financiero una amenaza por lo que ya hemos conversado, ¿no? Pablo decía, por ejemplo, suplantación de identidad, o sea,
el tema de los datos biométricos de las personas, y aquí se ata justamente a los temas de protección de datos, ¿no? Los datos biométricos de las personas que a veces estamos dando a las entradas de los edificios, o muchas veces no nos damos ni cuenta, pero las cámaras de seguridad que nos están cogiendo datos biométricos, cuando estos son filtrados, ¿sí? Pueden ser utilizados por herramientas con inteligencia artificial para que supongan una amenaza contra nosotros, contra los ciudadanos, y esto obviamente pues, es una amenaza para el sector financiero también. Sin embargo, también supone una ventaja, ¿sí? La inteligencia artificial también nos puede permitir reaccionar a amenazas de una manera muy rápida, ¿sí? O más rápida de lo que podemos hacerlo sin inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo creo que tenemos que analizarlo desde dos perspectivas. Tenemos como tal vez sector financiero o transversalmente en cualquiera de los sectores una ventaja muy positiva para poder seguir compitiendo de mejor manera con nuestros países vecinos, ¿sí? Para poder seguir compitiendo de mejor manera en nuestro entorno, ¿sí? Pero nos genera estas amenazas. Ahora bien, con respecto a la privacidad, ¿sí? En protección de datos personales, pues tenemos un principio que es la minimización de datos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos el principio de democratización de la información, es decir, maximización de datos. Y esto lo vemos en la regulación reciente que sacó la Unión Europea. Vemos que tenemos principios contrapuestos, ¿sí? Y eso tenemos que aprender a poder asimilar, porque si es que vemos las ventajas que nos supone la inteligencia artificial para hacer análisis comportamentales y por ende saber identificar que yo, Andrés Terán, no hice una transacción específica, yo tengo que saber que se está procesando data personal mía, ¿sí? De una manera tal vez que es muy superior o tal vez no podemos ni siquiera identificarlo, porque muchos modelos de inteligencia artificial están desarrollados en base a modelos fundacionales que ya parten de un modelo previamente preestablecido, previamente entrenado, ¿sí? Una amenaza, y hablando ya otra vez de las amenazas que yo he podido encontrar en mi práctica, son amenazas a los entrenamientos de la inteligencia artificial, a la data con la que se entrena un modelo de inteligencia artificial. Porque si yo puedo manipular la data de entrenamiento, yo voy a poder manipular también la toma de decisión que una inteligencia artificial generativa va a poder tomar. Entonces, estoy hablando de sesgos, estoy hablando de riesgos potenciales a que el efecto o el resultado que yo estoy buscando con un modelo de inteligencia artificial no me vaya a dar el resultado que yo estoy esperando porque la data ha sido contaminada, ¿sí? Si ustedes hablan con personas conocedoras en los temas, digamos, en desarrollo de vulnerabilidades, pues ya existen modelos conocidos actualmente por donde pueden entrar ataques o pueden entrar vulnerabilidades. Puede ser un input, o sea, yo puedo saber la vulnerabilidad de un modelo de lenguaje, cómo ha sido entrenado, y yo le puedo confundir a ese modelo de lenguaje. Entonces, si bien es cierto, nos presenta amenazas de la inteligencia artificial, nos presenta muchas virtudes o muchas facilidades para poder afrontarlas. Ahora bien, para poder afrontarlas necesitamos tener esquemas de protección de datos personales que nos permitan hacerlo, ¿sí? Y para ello pues tenemos que tener con mucha claridad o entender con mucha claridad los conceptos, las fuentes de legitimación y evidentemente que los usuarios o los titulares de los datos conozcan específicamente cómo se están tratando los datos, cuáles son los modelos de lenguaje que están siendo utilizados para proteger a los usuarios y de esa manera pues que las entidades puedan tomar sus decisiones y puedan compensar o balancear este tema entre amenazas y virtudes, porque la inteligencia artificial sinceramente es una maravilla que tenemos que aprovecharla en el sector financiero y en todos. Perfecto, Andrés, justo con el tiempo. Yo ahí haciendo un paréntesis un poco de la inteligencia artificial, ¿quiénes de ustedes ya han utilizado inteligencia artificial generativa? Si pueden alzar las manos. Para ciberseguridad, pero. 2 personas. Interesante. A ver, solo para diferenciar de repente, yo sé conceptos básicos, pero para solo un tema en el taller. Inteligencia artificial, ChatGPT, todo el mundo utilizamos, ¿no es cierto? Pero si quieres utilizar ya GPTs generativos, justamente esa es la palabra. Como tú lo dices, lo entrenas, pero más allá de entrenarlo, no sé, para mí es como un niño, ¿no? Comienzas a entrenar y va a ser el mejor jugador. Igual los GPTs. Yo he utilizado los GPTs y es interesante. Yo me creé 2 equipos. Uno, un Blue Team, y me creé otro, Red Team. Al Blue Team le pregunto cómo hacer un ataque o cómo hacer un UAC para escalar privilegios. Me dice, recuerda de que tú tienes que mejorar la seguridad, estamos aquí para proteger a los ciudadanos, bla, 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 bla.
la misma pregunta le hago al RETIP y me saca la lista y los pasos para hacer. Es la misma herramienta generativa. ¿Por qué? Porque yo al Blue Team le metí toda la información de proteger, y al GPT de Red Team le metí toda la información de OSINT y toda la información ofensiva. ¿Se ve la diferencia? Entonces, muy interesante la inteligencia artificial generativa. Les invito a que lo vean utilizándola en la ciberseguridad, ¿no? Continuemos. ¿Qué iniciativas y proyectos se están usando en el Ecuador para integrar la inteligencia artificial? Vamos con Pablo, por favor. Voy a profundizar un poco en un ámbito que la mayoría de las instituciones hemos o podemos aplicar la inteligencia artificial generativa, que es el tema de prevención de fraude. Todas las empresas tenemos fraudes manuales, fraudes automáticos, ciberfraudes, como lo querramos llamar, pero al final son fraudes. Entonces, ahí, ¿qué nos podría o nos debería poder ayudar la inteligencia artificial generativa? Dice, básicamente en la detección rápida y precisa. Actualmente, probablemente todas las instituciones ya tenemos un departamento de monitoreo, un SOC, para detectar fraudes transaccionales o fraudes cibernéticos, pero con 500 alertas probablemente que revisar, y todas parecen verdaderas o todas parecen falsas. Entonces, y tenemos que poner una flota ahí de analistas para estar analizando todo ese tipo de alertas. La inteligencia artificial aplicada en ese ámbito debería y va a ser más certera, porque tiene la capacidad de poder analizar en tiempo real cualquier cantidad de información. Entonces, un volumen que nos podría generar comportamientos y alertarnos cuando realmente es un ciberdelincuente, un ciberataque o un fraude que se está en proceso de concretarse. Además de eso, la inteligencia artificial puede identificar anomalías, que básicamente alertaría al responsable del monitoreo a tomar una acción preventiva, porque ese debería ser el verdadero objetivo de estos departamentos de monitoreo, prevenir la pérdida y no detectarla al tercer intento cuando ya ocurrieron dos y fue un fraude y el tercero fue el que me confirmó el fraude. Entonces al final voy a tener un reclamo y si es un ciberataque que se lo hizo en volumen, lo que va a suceder posteriormente es que en redes sociales van a acabar a la institución y ahí que termina afectando la reputación, la confianza en la institución, lo que hablaba inicialmente. O sea, aplicar inteligencia artificial tiene una ventaja competitiva realmente y con resultados bastante efectivos. Que nos ayuda también a comprender los comportamientos, tanto del cliente, del insider que hablaban en una de las presentaciones anteriores, las amenazas avanzadas, todo ese tipo de cosas, normalmente cuando hay un analista no necesariamente las detecta, casi que tiene que preguntarle a un tercero si fuiste tú el que lo hizo o no lo hizo para poder descartar o no. Cuando aplicamos inteligencia artificial, esta es capaz de aprender comportamientos reales y discernir de los comportamientos irreales. Ejemplo lo que comentaba aquí, que hizo un red team y un blue team. Entonces, y a pesar de que era la misma inteligencia artificial, es capaz de generar estrategias para identificar que el otro me está atacando. Y probablemente la otra va a aprender también cómo no volver a atacar de esa forma que lo detectaron. Y eso va a pasar en la vida real. Entonces, por ende, deberíamos pensar en este tipo de herramientas en los ambientes de prevención de fraude. ¿Para qué más nos sirve también la inteligencia artificial? Generación de transacciones sintéticas y honeypots. ¿Qué nos sirve eso? La información sintética o los datos sintéticos que pueda yo generar con una inteligencia artificial me podría ayudar a evaluar mis controles. Actualmente tenemos muchos controles de todo tipo, tenemos una suite desde el firewall perimetral hasta el monitoreo que está haciendo una persona. Y hemos evaluado toda esa cadena de seguridad que tenemos. Hay veces confiamos que están haciendo lo que deben hacer, pero llegar a evaluar a ese nivel difícilmente se va a lograr. Con inteligencia artificial seguro vamos a poder llegar a evaluar eso y a mejorar muchos controles que ni siquiera sabemos que no están habilitados. Los honeypots básicamente es atraer al delincuente con información irreal. Los datos sensibles nos sirven para eso, porque van a parecer que son reales. Entonces, al tenerlos públicos, disponibles para que un ciberdelincuente o un delincuente, sea externo o interno, los pueda obtener, lo que nos va a decir, oye, aquí estoy y estoy tratando de atacarte, y podemos tomar acciones preventivas.
Entonces, pero todo eso necesitamos ayuda y la ayuda ahí está, la inteligencia artificial. Seguro eso va a mejorar muchísimo, va a ir aumentando sus cualidades, capacidades. Las herramientas que hemos visto afuera en los stands, ya algunos mencionan el término, todavía no lo incorporan como tal, según lo que estuvimos conversando, pero sí, ese es el objetivo y allá deberían tender a trabajar. Por último, la parte de detección, o sea, detectamos, analizamos, identificamos, pero viene la última parte, vamos a aplicar la contención. ¿Qué ocurre muchas veces? Que lo tiene que hacer manual, el del firewall lo tiene que hacer manual, el de cuenta para bloquear una cuenta o un fraude posiblemente, cuando si lográsemos aplicar inteligencia artificial donde ha detectado, analizado, identificado, podríamos decirle que también puede aplicar la remediación o la contención. Entonces, todo esto se puede lograr con inteligencia artificial, pero necesitamos poder procesar data, todo ese volumen de datos que los clientes, que todos, nuestra plataforma, que tanto el interno externo va generando, la inteligencia artificial tiene que utilizarla y poderla procesar para generar esos comportamientos. Ahí está un posible riesgo también, demasiada información puede terminar siendo también un punto vulnerable. Entonces más adelante podemos hablar algo sobre los riesgos que significa implementar este tipo de inteligencia artificial. Perfecto, Creo que eso gracias. termina. Pablo, no te me adelantes a la otra pregunta. ya vamos a eso. Andrés, por favor. Gracias, Fabián. O sea, todo lo mencionado por Pablo es sumamente importante, pero todo converge en procesamiento de datos, ¿sí? Y tenemos que pensar en que a medida que vamos implementando herramientas con inteligencia artificial, tenemos que pensar cómo vamos a ir justificando o viendo las bases de legitimación para poder llegar a utilizar datos personales para finalidades ulteriores o adicionales a las que tenemos previamente conceptualizadas dentro de un consentimiento informado, por ejemplo, o tenemos que encontrar otras fuentes o bases de legitimación, ¿sí? Y aquí viene mi siguiente tema. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando desde hace un par de años tal vez que la inteligencia artificial ha sido ya democratizada, ¿no es cierto? Todos tenemos acceso a algún sistema con inteligencia artificial. Creo que el más popular es el ChatGPT, que ahora con el ChatGPT 4o es realmente espectacular el potencial de razonamiento que tiene esta herramienta. Consideremos una cosa, hoy en día ChatGPT, por ejemplo, razona de mejor manera vamos a llamarle, es más inteligente que el 99% de los seres humanos en la Tierra. Para el 2030, ChatGPT o las herramientas de inteligencia artificial se espera que sean 1 billón de veces más inteligentes que el ser humano más inteligente en la Tierra. Entonces, si nos ponemos a ver con perspectiva, ¿sí? Lo que vemos es que la inteligencia artificial nos mete en un contexto totalmente desconocido a lo que hemos identificado actualmente en materia de ciberseguridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces estamos viendo que si es que nosotros no utilizamos herramientas con inteligencia artificial para combatir a la inteligencia artificial, no vamos a poder nunca mantener niveles de seguridad adecuados y por lo tanto se pierde confianza también con los clientes, ¿ya? Y esto es algo que el Ecuador no es ajeno, o sea, el Ecuador tiene el potencial actualmente de equiparar, digamos, la cancha de juego con los mercados más potentes del mundo, porque el acceso a las herramientas con inteligencia artificial no son realmente prohibitivos, son bastante accesibles y cada vez van a ser más accesibles. Ahora bien, cuando uno utiliza inteligencia artificial, yo creo que, claro, los análisis predictivos son esenciales, ¿no? O sea, tú vas a hacer análisis predictivos de comportamentales de las personas para identificar si es que hay una transacción que no ha sido hecha por la persona, si le robaron la tarjeta de crédito. Tú puedes tener análisis predictivos para poder identificar si es que la persona que está entrando a la banca web, mi invento, lo está haciendo dentro de un contexto de datos biométricos que sí se asemejan a la normalidad de yo, Andrés Terán, ¿sí? Tú puedes identificar si es que las facciones faciales que tiene supuestamente la persona que está poniendo en reconocimiento facial es una inteligencia artificial o es una persona de verdad. O sea, creo que tenemos que combatir la adversidad con herramientas que realmente puedan hacerlo, ¿sí? Y la única manera de hacerlo es utilizando la inteligencia artificial, pero para utilizar la inteligencia artificial necesitamos tener muy en cuenta que vamos a procesar data con finalidades que ni siquiera podemos entender nosotros. Ahora, ¿cómo mitigamos eso? ¿Sí? Y la mitigación se encuentra justamente en entender que no toda inteligencia artificial es buena, ¿sí? Tenemos que entender que no todo modelo de lenguaje se crea de la misma manera. Hablé hace un momento de los modelos fundacionales, que te saltas un montón
de tiempo en realmente generar una inteligencia artificial. Hoy en día ya se está hablando de la inteligencia artificial que se llama Explainable AI, ¿no es cierto? Hoy en día, normalmente los algoritmos del lenguaje no puedes justificar, no puedes tú entender cómo está razonando, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tú no puedes entender cuál fue la fuente de razonamiento para llegar a una decisión, ¿sí? Y es por eso que, por ejemplo, en la Ley de Protección de Datos tenemos una prohibición de estar sujetos a decisiones automatizadas, ¿ok? Pero ya existe la manera de hacerlo, o sea, ya existe la manera de tener modelos de lenguaje que sí te puedan explicar el modelo de razonamiento, ¿sí? Entonces, estamos viendo que está cambiando tan rápido que no podemos llegar a entender lo que está pasando, que ya nos estamos con lo nuevo, ¿sí? Y tenemos que saber cómo lidiar con eso, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de gobernanza, desde un punto de vista de análisis de riesgos, a los algoritmos justamente de los modelos de lenguaje por los que optemos, ¿sí? Es todo un sinnúmero de acciones que tenemos que ir identificando para poder mitigar estas amenazas y poder aprovechar la inteligencia artificial en aras de poder prestar mejores servicios en el sector financiero o en los sectores que ustedes estén, ¿sí? Y poder competir de mejor manera a nivel internacional en un mundo globalizado ya invadido por la inteligencia artificial. Te corto, Discúlpame, Andrés, Fabián. que te veo ya. Y por suerte aquí todos son técnicos, ¿no? Porque si no, ese de 1 billón ya se la Terminator en la cabeza, hermano, y ya, y se acabó esto, ¿no? Voy a hablar en números mejor. Dale, por favor, dale, Cristian. Bueno, muchas gracias. Bueno, es muy importante todo lo que ustedes acaban de mencionar, todo lo que ha ido creciendo el tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros como CEPS hicimos esta consulta también, dentro de este estudio que nosotros realizamos y que va a estar publicado. Preguntamos cuáles son sus iniciativas en tema de inteligencia artificial, cuáles son sus perspectivas. Y de las 404, tuvimos un porcentaje bastante bajo, en realidad, en ese sentido. Lo que priorizó, o que priorizaron, o que van a priorizar en este año y en el siguiente, son aproximadamente el 85% van a ser proyectos de tecnologías de la nube, el 59% analítica de datos y tan solo un 38% de nuestro sector cooperativo piensa implementar proyectos a futuro, no más de 2 años, temas de inteligencia artificial. Pero es porque esto es básicamente radica por el segmento de la superintendencia, porque recuerden que no es lo mismo, como les decía, no es lo mismo una cooperativa del segmento 5, de donde sus activos son de hasta $1 millón, que una cooperativa del segmento 1, donde son de hasta $80 millones. Entonces, básicamente es por eso la naturaleza de las respuestas también, porque una cooperativa del segmento 1, donde sí tienes recursos, una cooperativa Mushugruna, en donde tienes dinero hasta para hacer un complejo deportivo, te puede implementar un proyecto de inteligencia artificial. Y no es lo mismo una cooperativa, como te digo, vuelvo y repito, una cooperativa Jesús de Nazaret, donde son 30 socios y donde le pides implementar un proyecto de inteligencia artificial. Entonces, es la diferencia y es lo que nosotros como superintendencia también estamos tratando de incentivar a nuestro sector controlado, con lo que les habíamos enseñado, con el hub financiero, haciendo estas alianzas estratégicas, el observatorio, para que también vean una oportunidad. Este 38% para nosotros es una oportunidad, para que nuestro sector controlado pueda mejorar sus procesos a través de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, pero es sumamente complicado, por así decirlo, por la cantidad de recursos que maneja cada uno. Perfecto, perfecto, Cristian. Estamos, chicos, es muy bueno el estudio. Al final, para que les digas dónde van a publicar y cuándo van a publicar, en la siguiente pregunta, y sobre todo, ¿para qué? Porque es público y es muy bueno que todos vean, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de ciberseguridad, como vuelvo y repito, mientras más se comparte la información, más nos volvemos expertos y podemos ver también los riesgos. Y hablando de riesgos, viene la tercera pregunta, porque paneles de ciberseguridad sin riesgos no es un panel, realmente. Entonces ahí les pido, queridos panelistas, ser lo más breve. Ustedes ven abajo está un reloj ya en rojo, entonces ser lo más breve posible, por favor, para ver si nos alcanzan unas 2 preguntitas o una pregunta y poder ir haciendo una conclusión, lo más breve posible. ¿Qué medidas están adoptando las instituciones financieras para evaluar y mitigar los riesgos asociados a la implementación de IA generativa en sus operaciones? Comencemos contigo, Andrés. Gracias, Fabián. A ver, creo que en análisis de riesgos pues hay mucha tela que cortar todavía, porque tenemos que entender todavía muy bien cuáles son los riesgos, o sea, hasta dónde llega, cuál es el alcance de un modelo de lenguaje, ¿sí? Pero yo creo que los riesgos principales, puedo determinar 3 riesgos, digamos, ahorita, que podríamos verlos de manera transversal en cualquier modelo de lenguaje, sería 1, la contaminación de la data de entrenamiento, ¿sí?
Cuando entrenamos un modelo de lenguaje tenemos que entrenarlo con data que sí sea real para que posteriormente el resultado que estemos buscando de este modelo pues sea realmente el que estamos buscando, ¿sí? Luego de eso es detectar las vulnerabilidades. Ningún modelo de lenguaje actualmente pues no tiene vulnerabilidades. Tenemos que saber detectarlas para poder corregir cuando sepamos, ¿sí?, que estamos en una circunstancia donde podemos poner un prompt o un input donde podamos confundir el modelo de lenguaje que resulte en la afectación de algún derecho de alguna persona, hablando del sector financiero, por ejemplo, en otorgamiento de créditos. Si es que yo voy a ir a calificarme o hacer una evaluación de riesgo personal para acceder a un crédito, yo puedo mentirle, si es que conozco cómo hacerlo, al modelo de lenguaje que esté haciéndome la evaluación de riesgo personal, ¿sí? Y por último, es el tema del acceso no autorizado a datos sensibles, como decía Pablo, ¿no es cierto? Tenemos que identificar el riesgo de este acceso no autorizado a datos sensibles, sobre todo porque los modelos de lenguaje tienen acceso a demasiada data, ¿sí? Y a medida que hacen perfilamientos de los clientes, cada vez que se va sumando un dato adicional se vuelve un dato más sensible. Entonces, Andrés Terán, que por ley no es un dato sensible, sí, es un dato personal, pero no es sensible, puede terminar siendo sensible a medida que ese Andrés Terán pues, se mete dentro de un perfilamiento que llega a ser, digamos, puede ser invasivo. Entonces, esos son los riesgos que yo puedo comentarles actualmente. Perfecto, Andrés, y me quedo con lo que dices, ¿no? ¿Con qué le alimentamos, no? Veía una noticia ahí que decía cómo le pones al chat, a la inteligencia artificial, que cómo puedes alimentarte de mejor manera, y le da un resultado de que puedes comer una piedra. O sea, ¿cómo? Pero ahí está, justo con qué le alimentas. Muy bien. Vamos, Pablo, por favor, ir cerrando. Tomando lo que dice Andrés, efectivamente eso, los datos. Uno de los riesgos es que hay que mapear la privacidad de los datos. Eso es importantísimo. El otro, los sesgos. Cuando decimos mapear, que hay que generar una matriz de riesgo e irlos poniendo ahí y ir determinando cómo vamos a minimizar esos riesgos. Los sesgos, la privacidad, la ciberseguridad. Entonces, eso como resumen de los posibles riesgos. ¿Qué deberíamos poder hacer? ¿Cómo poderlos mitigar? Aplicar estándares de protección de datos, empezando por ahí. Porque al final estas herramientas se alimentan de datos y va a ser datos personal, datos crediticios, financieros, cualquier cantidad de data que va a estar ahí. Entonces, por ende, hay que alinearse a la ley, el reglamento de la ley orgánica de protección de datos personales. Y como comentario así adicional, el 20 de junio entró a la Asamblea una ley orgánica, el borrador básicamente, el borrador de la ley orgánica para gobernar, tal vez se podría decir, la inteligencia artificial. Estuve leyendo el borrador y básicamente está muy alineado a la ley de protección de datos personales. Entonces, entre eso están los principios. O sea, te dice que debes cumplir los principios y difícilmente se puede cumplir minimización del dato en inteligencia artificial, como que es inconsistente. Pero así está el borrador, hay que ver cómo termina y si pasa esa ley. Y otros temas de derechos. Entonces, al final es garantista de derechos de las personas. Entonces, y que las herramientas deben trabajar con el fin del beneficio individual y colectivo de las personas, no de las instituciones como tal. El beneficio lo va a obtener la empresa cuando aplique la herramienta y le pueda sacar todo el provecho. Listo, ¿Qué más debe suceder? Responsabilidad de transparencia, evaluación y monitoreo, y todo eso hay que ir poniendo, porque al final la IA es una herramienta más, y como toda herramienta siempre debe cumplir con ciertos lineamientos de seguridad y cumplir los estándares, y ante todo en este caso la ley. Por eso hay que tenerlo presente todo eso. Listo, muchísimas gracias, Pablo. No es que te esté viendo mal. Recuerdo cuando mi papá me decía, ya no hables, mijito, no hables. Tal cual. Se nos muere el tiempo, así que… Muchas gracias. Un minuto, por favor, gracias. Muchas gracias. Bueno, como te había comentado al inicio, nosotros como superintendencia en este reporte que nosotros tenemos, preguntamos también cuáles son los principales riesgos que tienen el sector controlado. Y es bastante preocupante porque los principales riesgos que tenemos son el principal riesgo que muestra este estudio es la falta de capacitación. Tanto en el sector como tal, en la cooperativa como de sus socios.
Porque como ustedes se dan cuenta, el sector es tan heterogéneo que por un lado tenemos el sector bancarizado, pero por el otro lado en las asociaciones son 12.000 asociaciones que tenemos que controlar. 12.000 que en esas asociaciones están cooperativas de transporte, cooperativas de taxis, asociaciones de pesca y todo lo demás. Entonces la falta de capacitación es el riesgo principal que ellos tienen. Y por supuesto a este está ligado a la suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque vamos a un pueblito, vamos a un pueblito llamado Chamanga, por ejemplo. Ahí tuvimos un incidente. En Chamanga suplantaron la identidad de uno de los agricultores y se llevaron casi todo su terreno. Entonces fueron a la superintendencia a poner la denuncia. ¿Pero por qué? Porque tenemos esta falta de capacitación y la suplantación de identidad. Estos son los principales riesgos que tenemos en el sector. Perfecto, muchísimas gracias. Siempre, ¿no? La capacitación, concienciación y formación como tal. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Mónica, te robo una o dos preguntas, que ya sabes que la gente siempre la que participe. ¿Alguien, por favor? ¿Se quedaron asustados por la inteligencia artificial? Por favor. Si le ayudan con el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta respecto al tema de la inteligencia artificial y a ese proyecto de ley que ingresó a la Asamblea el mes pasado. Nosotros estamos viendo que es necesario tener un marco regulatorio desde la perspectiva del uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque más allá de los beneficios que pueda traer, también existen muchos riesgos que se pueden presentar al respecto, ¿no? A nivel personal y a nivel de seguridad del Estado inclusive. Bajo ese concepto, ustedes como panelistas, desde la perspectiva de la banca y de las cooperativas, ¿cómo ven el aspecto de una ley de inteligencia artificial sin tener siquiera una ley de ciberseguridad? Que también es algo importante que deberíamos trabajar. Siéntanse cómodos. Yo te voy a responder primero para romper el hielo. Y esto es una opinión personal, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo en generar leyes sobre cosas que no entendemos todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que acabamos de conversar, amenazas y oportunidades, ¿sí? No podemos crear leyes para que el sector formal no pueda trabajar o tener obstáculos de trabajo con inteligencia artificial, mientras el sector informal que utiliza en detrimento de la sociedad lo utiliza sin ningún tipo de normativa, ¿ya? Entonces, sí, hace falta una ley de ciberseguridad, hace falta una ley de inteligencia artificial, posiblemente sí, posiblemente no. Creo que tenemos sociedades que están a la vanguardia de la innovación, que están regulando según los riesgos que ellos ya han identificado. Europa, por ejemplo, tiene prohibiciones del uso de la inteligencia artificial. Una de esas prohibiciones dice, la inteligencia artificial no puede abusar de las debilidades del ser humano. Por ejemplo, si es que yo soy alcohólico, una inteligencia artificial dentro de un e-commerce no me puede vender alcohol porque sabe que soy alcohólico. Entonces está actuando en detrimento de mi salud. Pero hoy en día tenemos algoritmos que actúan de la misma manera, porque si es que yo sigo comprando alcohol, sigo comprando tabacos, ¿sí? Y me está ofreciendo más, ¿qué diferencia hay? ¿Ya? Entonces, creo que todavía no estamos entendiendo bien el alcance, ¿sí? Como para meternos a regular, mientras que sí podemos entender las oportunidades que tenemos y luego ver los casos de uso y en base a esos casos de uso comenzar a regular sectorialmente. El sector financiero tendrá sus casos de uso, ¿sí? Y los sectores pues, de la economía pues verán cuál es la regulación, cuáles son los límites, pero one size doesn't fit all, como dicen los norteamericanos, ¿no? Entonces, eso es una opinión mía muy personal. No podemos tener una ley genérica porque las aplicaciones y los casos de uso son muy particulares en inteligencia artificial y no entendemos todavía como para regular. Gracias, Andrés. Les voy a cortar porque… Yo iba a tratar también un minutito. Solo igual, todo es opinión personal, realmente no estoy hablando en nombre de la Asociación de Bancos, sino Pablo Zambrano. Creo que no es necesaria. La Ley de Protección de Datos ya tiene lineamientos para enmarcar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más. Y ahí, ¿qué te está diciendo? Están prohibidas las decisiones automatizadas. Y lo que hace la inteligencia artificial es automatizar decisiones. El problema es que tú lo tomes y hagas una acción también automatizada. La ley te dice, no, tiene que haber intervención humana. Entonces, al final eso no debe ser. Otra cosa que te dice la Ley de Protección de Datos, tiene que poder ser transparente, saber lo que hace. Entonces, no tengo que crear una ley para una herramienta para que luego me tengan que decir qué es lo que hace y cómo se hace. Entonces, la Ley de Protección de Datos ya lo está haciendo, ya lo está enmarcando en algo.
Entonces no necesitamos una nueva herramienta. Ciberseguridad, creo que sí necesitamos una ley para ese caso. Y para complementar un poco y entendiendo tu preocupación, hablando ya en el sector, ¿no? Recuerda que nosotros como superintendencia tenemos la norma de seguridad de la información, tenemos norma de gestión para gestión de riesgos, tenemos normas de canales electrónicos en donde de alguna manera regulamos. La super de bancos también tiene la norma de riesgo operativo, tiene la norma de seguridad de la información. Por arriba tenemos la ley de protección de datos, tenemos la ley de transformación digital, el código monetario donde está el tema fintech. Entonces, tenemos varios cuerpos normativos que nos permiten apalancar cierto tipo de actividades. Entonces, incluso en la misma LOTAIF ya te clasifica incluso la información, ya te muestra cuál tiene que ser la información pública, clasificada como reservada y demás. Entonces, tienes todos estos cuerpos normativos que te pueden apalancar para poder realizar cualquier tipo de proyecto. Listo, muchísimas gracias, Cristian. Y ahora sí, por tema de tiempo, yo veo a Mónica ahí ya. Corten. Les quiero agradecer a todos ustedes, realmente ha sido muy interesante el panel. Me encantaría quedarnos un poco más conversando. Yo creo que en el networking después pueden preguntar cualquier tema con mucha confianza. Así que den un aplauso, por favor, a todos los panelistas. Gracias. Muchas gracias a todos. Excelente panel. Un placer escucharlos. Bueno, a continuación